Buenas noches. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 30, versículo 43. Génesis 30, 43. Dice, de esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. El nombre del tema es Dios enriquece a Jacob. Y notemos que no nos dice que Dios lo haya hecho, ¿verdad? Dice, de esta manera Jacob prosperó muchísimo, ¿verdad? Y no lo está atribuyendo en este versículo directamente a Dios. No dice que Dios haya bendecido a Jacob. Pero intencionalmente le puse Dios enriquece a Jacob el tema porque es lo que debemos analizar en el resto del capítulo 30, porque alcanzamos a ver la mitad el miércoles pasado. Y vamos a analizar el método por el cual Jacob es enriquecido, ¿verdad? Y bueno, recordemos que en el tema pasado vimos que Jacob tuvo 12 hijos de 4 mujeres. Lea, Bilhá, Zilpá y Raquel. Lea y Raquel eran esposas principales. Bilhá y Zilpá eran esposas secundarias. Bilhá era sierva de Raquel y Zilpá era sierva de Lea. Y ambas le entregaron sus siervas a Jacob para que le diera hijos en su rivalidad, ¿verdad? Vimos que tuvo 12 hijos y una hija. En orden cronológico, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Dina y José. Vimos que había trabajado o debía trabajar 14 años en total por Raquel, ¿verdad? 7 años primero, pensando que le iba a recibir, lo engañan y luego 7 años más. Entonces, vimos que además de todos los problemas que estaba en su familia por la competencia entre las dos hermanas, y vimos la prohibición que se establece más adelante de parte de Dios en cuanto a tener a dos hermanas como esposas. Vimos lo difícil que era, partiendo también de que él trabajaba sin paga, ¿verdad? Trabajaba como un siervo. A los siervos no se les pagaba por su trabajo, solamente se les daba el sustento necesario para seguir con vida. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es que después, dice la Escritura, después de que Raquel tuvo a José, y no se especifica cuánto tiempo pasó después de que lo tuvo, ¿verdad? O sea, no indica que inmediatamente después de haber tenido a José, pero después de que tuvo a José, Jacob habló con Labán sobre su situación. Vamos a Génesis 30, 25 y 26. Génesis 30, 25 y 26 dice, después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido y mis hijos y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Ahora esos pasajes parecen indicar que Jacob ya no quiere trabajar más para Labán, ¿verdad? Esto indicaría que mínimo terminó a los 14 años, ¿verdad? Los 7 años que tenía pendientes después de que se casó con Raquel. Y prefiere hacer su propio camino con su familia, es decir, ya no quiere trabajar para él. Pero en realidad su intención es otra. Y vamos a ver un poco más adelante cómo él está tratando de establecer un nuevo pacto con Labán. El trato que tenía, pues lo dejó sin ningún beneficio a Jacob, excepto sus esposas y sus hijos, ¿verdad? Porque no tenía nada. Pero no es dueño de nada. Entonces, cuando le dice, déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra y dame a las mujeres por las que te he servido y a mis hijos, diríamos, ¿por qué si ya se casó con ellas y por qué si los hijos son de él, por qué se los tiene que pedir a Labán? Bueno, precisamente por la costumbre de que los siervos, cuando llegaban a trabajar para un amo, no tenían propiedades, todo su servicio era gratuito y el amo a cambio le daba lo necesario para su sustento, le daba protección, le daba un techo donde dormir y ropa para vestir, ¿verdad? Pero también se sabe que si el amo le daba una esposa y esta esposa le daba hijos, ni la esposa ni los hijos son del siervo, siguen siendo del amo. Entonces, vemos que, puesto que ese es el trabajo que está desempeñando Jacob, ni las mujeres ni los hijos son de él. Tiene que pedírselas a Labán, que ahorita está cumpliendo con la parte de su amo o dueño. Entonces tiene que decirle, déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra, dame las mujeres por las que te he servido y a mis hijos y déjame ir. Cuando dice, tú bien sabes cómo he trabajado para ti,
Esto indica que él está esperando que debido a los buenos resultados, Labán le conceda esto, ¿verdad? Porque no le corresponde a Jacob, no le puede pedir que le dé a sus mujeres y a sus hijos, porque no son de él. Así que cuando dice, tú bien sabes cómo he trabajado para ti, está haciendo referencia a su buen trabajo, ¿verdad? Jacob espera que sea una especie de compensación por todo lo que Jacob ha hecho. Respuesta de Labán. Génesis 30, 27 al 28 dice, pero Labán le contestó, por favor, quédate. He sabido por adivinación que, gracias a ti, el Señor me ha bendecido. Y le propuso, fija tú mismo el salario que quieres ganar y yo te lo pagaré. Ahora, ¿qué onda con Labán? ¿No se supone que es de la familia del pueblo de Abraham y que no son paganos? Y él dice, he sabido por adivinación. ¿Qué pasó con Labán, verdad? Bueno, la palabra adivinación, nakash en hebreo, se traduce como practicar adivinación o se puede traducir como observar signos. De hecho, hay algunos comentaristas bíblicos que aseguran que debe traducirse como aprender por experiencia en lugar de saber por adivinación. Si alguien observa signos, no necesariamente, dicen ellos, tiene que ver con ocultismo. Quizás es simplemente observar lo que sucede, ¿verdad? Sacar conclusión a partir de la práctica. Pero no estoy muy de acuerdo con esa interpretación porque esta palabra nakash se usa en distintas partes de la escritura haciendo referencia a adivinación. Y sobre todo, vamos a Génesis 31, 19, un poco más adelante en el tiempo. Dice, mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Así que sí era idólatra, ¿verdad? Y se sabe, por algunos comentaristas y diccionarios bíblicos, encuentras que se han encontrado muchos textos extrabíblicos, ¿verdad? Paganos, de Mesopotamia de aquel tiempo, que hablan sobre la práctica de adivinación. Así que la adivinación en aquel entonces era algo muy común. Y si le aunamos que tiene ídolos familiares en su casa, ídolos que se correspondía o que ellos creían que era una especie de protección para la familia y una forma de consultar al más allá, ¿verdad? Entonces no hay duda de que Labán era pagano, de que era idólatra. Y no hay nada que impida la traducción de que él estaba buscando que le adivinaran o que había una especie de práctica por el cual podían adivinar el futuro, ¿verdad? Entonces podemos saber que Labán era pagano, ¿verdad? Y eso explicaría mucho de su comportamiento. Pero luego dice, he sabido por adivinación que gracias a ti el Señor me ha bendecido. O sea, la prosperidad que Labán ha tenido, él sabe que es por medio de Jacob, ¿verdad? Porque se puso a investigar las cosas. Y dirías, oye, pero si le adivinó consultando un espíritu o algún ídolo, ¿cómo es que le dijo la verdad? Dices, bueno, ¿qué acaso no podría Satanás hacer lo que quiera con los suyos y comunicarle verdades que no requieren revelación sobrenatural? Por ejemplo, ¿qué es lo que se le escapa a Labán aquí? Que si Jacob es descendiente o el heredero legítimo de Abraham, por consecuencia la promesa de Abraham ahora es de Jacob. ¿Y se acuerdan en qué consistía esa promesa? Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando Jacob le contó todo lo que pasó, sabemos que tuvo que haberle dicho que él, Jacob, es el heredero legítimo, porque su padre lo bendijo y por eso partió. Fue Isaac quien le dijo que se fuera, ¿verdad? Así que no era necesario ocultar lo sobrenatural, ¿verdad? Simplemente era cuestión de conocer la promesa que Dios había hecho a Abraham y que estaba cumpliendo en Jacob. Labán es el beneficiado, porque aunque se está aprovechando de Jacob, realmente lo bendijo. Porque llegó sin nada, le dio trabajo, le dio esposas, y por medio de esas esposas en plural, por medio de esas esposas le dio hijos. Es decir, sí ha bendecido a Jacob. Se está aprovechando de él todavía, pero sí lo ha bendecido. Y la promesa de Dios decía que bendeciría a los que le bendijeran. Entonces, no era necesario que Labán consultara a los ídolos. Era algo que fácilmente podías deducir. Ahora, que un ídolo, suponiendo que hizo alguna práctica de adivinación, que el demonio quiera comunicarle algo que es verdad, no hay ningún impedimento bíblico, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la mujer que nos dice que Pablo, y no me acuerdo quién era su compañero, creo que Silas o Bernabé, andaban por algunos lugares en un mercado y había una muchacha que tenía un espíritu inmundo que
sus dueños, porque era una esclava, sus dueños la usaban para adivinar y ganaban mucho dinero, y esa mujer empezaba a gritar detrás de ellos, escuchen estos son hijos del Dios Altísimo. Y ella decía, aún con error e ignorancia, el Dios Altísimo haciendo referencia a Zeus, porque para aquel contexto griego, Zeus era el Dios Altísimo de ellos, ¿verdad? Así que la mujer en cierta forma sabía que eran enviados de Dios, pero no perfectamente, ¿verdad? Consideraba que eran enviados de Zeus. Por eso Pablo dice la Escritura que se fastidió y reprendió el espíritu inmundo. Pero estaba comunicando una verdad, no totalmente, pero era una verdad. Entonces, lo que podemos ver es que Labán reconoce que es por medio de Jacob que ha sido bendecido, indistintamente del medio que usó para darse cuenta, ¿verdad? Yo te digo, no era necesario hacer eso porque la promesa de Abraham garantizaba que cualquiera que ayudara a Abraham iba a recibir bendición. Cualquiera que ayudara a Isaac iba a hacer lo mismo. Y ahora, en el caso de Jacob, cualquiera que bendijera a Jacob recibiría bendición. Entonces, cuando dice que gracias a ti el Señor me ha bendecido, no le queda duda que la razón de su prosperidad es Jacob. Pero lo que le dijo Jacob es, ya me quiero ir, ya no quiero ser tu empleado, ya no quiero trabajar contigo, dame a mi familia y me voy, no me des ningún otro pago, nada más dame a mi familia, a mis hijos y me voy. Pero Labán, que sabe que él es la razón de su prosperidad, le dice, no, mejor fija tú mismo el salario que quieras ganar. Quédate y yo te pago lo que quieras. ¿Cuánto quieres ganar? Entonces, Jacob le dice, me quiero ir por mi cuenta, y Labán dice, no, te pago lo que quieras. Es decir, quiere mantenerlo de empleado, ¿verdad? Quiere que siga trabajando para él, para que le siga yendo bien. Luego, Génesis 30:29. Jacob le explica que ya no quiere ser empleado. Dice, Jacob le respondió, tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. Fíjate lo que está diciendo Jacob, ¿verdad? Tenías muy poco, ahora tienes mucho, gracias a mí. ¿Qué está haciendo? Cuando va a hablar con Labán, ¿por qué hace tanto énfasis en lo que tienes es por mí, es gracias a mí? Todavía no se puede ver con claridad qué es lo que está pasando, pero fíjate cómo Jacob se está promocionando, ¿verdad? Se está vendiendo. Es como cuando tú vas a pedir un aumento de sueldo, ¿verdad? Hace mucho lo había comentado. Tú vas a pedir un aumento de sueldo y cuando no tienes mucha experiencia dices, no, pues yo quiero ganar más. Y si tu jefe es abusado te va a decir, ¿y por qué? Y tú tienes que decir, bueno, pues porque siempre hago lo que me piden, siempre llego temprano, siempre hago con calidad y excelencia cualquier proyecto que me entregan. Yo creo que debería ganar más. Alguna vez yo hice eso con mi jefe, fue decirle, ayunado y orado, ¿verdad? Pues hago todo lo que me piden, yo creo que me merezco más, sé que hay muchos que no lo hacen, yo creo que merezco ganar más. Y él me dijo, no, porque te pagamos para que hagas eso, ¿verdad? Te pagamos para que llegues temprano, te pagamos para que hagas todo lo que te pedimos, te pagamos para que lo hagas de la mejor manera posible. Eso no merece un aumento. Y se siente bien feo que te digan eso, ¿verdad? Pues sí es cierto, ¿verdad? Estoy haciendo lo que me pagan por hacer, ¿cómo voy a pedir un aumento? Y pues me fui agüitadillo, ¿verdad? Y me puse a pensar, ¿qué hay que hacer para que me den un aumento? Hacer más de lo que se espera de mí, hacer cosas por las cuales no me pagan. Mira, si el mexicano entendiera eso, las cosas serían muy distintas. El mexicano quiere que le paguen por hacer lo que debe de hacer. Pero si tú dijeras, no, yo voy a hacer más de lo que hago para cuando vaya a pedir un aumento de sueldo, pueda decirles que yo hago más de lo que me pagas, ¿verdad? Y entonces no tengan cómo excusarse. Porque el simple hecho de hacer lo que se te pide es tu obligación. Y es más, algunos dicen, no, yo hasta menos, ¿verdad? Los mexicanos quieren hacer menos y que les paguen lo mismo. No, no hagas eso, no te pagan por hacer eso. ¿Para qué haces eso? A ti no te pagan, deja que otro lo haga. Al revés. Si voy a ir a solicitar un aumento de sueldo, quiero demostrar todo lo que han recibido extra, valor agregado, cosas que no me pidieron y que ameritan una mayor paga.
Pero fíjate, Jacob le dice, ya me voy. A eso le llaman bluff a veces. Cuando vas a pedir un aumento y le dices, oye, ya me quiero ir, tengo otra oportunidad. O sea, no es muy ético que hagas eso. Porque si no tienes otra oportunidad, estás mintiendo. Pero van a decir los de la empresa, caray, se me va a ir. Ya me voy. ¿Qué es lo que está diciendo Jacob? Oye, dame lo mío que ya me voy. Le dice, no, quédate, yo te pago lo que tú quieras. Y le dice Jacob, a ver, tú sabes todo lo que me he desvelado, todo lo que he trabajado, todo lo que tenías antes de mí era muy poco. ¿Cómo sabemos que era muy poco? Génesis 29:9. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era quien las cuidaba. Y habíamos visto que Raquel era una muchacha joven, ¿verdad? Para que una muchacha joven se hiciera cargo de un rebaño, este rebaño tendría que ser no muy grande, tenía que ser pequeño. Así que efectivamente sabíamos que tenía pocas ovejas. Pocas como para que una muchacha joven las cuidara. No requería mucho esfuerzo. Ya habíamos visto con Abraham y con Isaac que tenían muchísimos pastores para cuidar muchísimo ganado. Pero si con una muchacha joven es suficiente, tiene que ser poco el ganado, ¿verdad? Entonces dice, gracias a mí el Señor te ha bendecido, ahora quiero hacer algo por mi propia familia, y está sentando las bases de lo que va a decir. Es decir, mira, yo ya hice mucho, tú me pagaste simplemente por cuidar, pero yo te he dado más. Por medio de mis desvelos y por medio de mi trabajo, estás mucho mejor que antes, ahora quiero hacer algo por mi familia. Pero bueno, Labán no está dispuesto a permitir que Jacob se vaya porque él es la razón de su prosperidad, ¿verdad? Y Jacob sabe eso, pero le propone un trato. Versículo 31 al 33. Labán trata de retenerlo. Dice, ¿cuánto quieres que te pague? Preguntó Labán. No tienes que pagarme nada, respondió Jacob. Si aceptas lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Hoy, cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada o moteada, y todos los corderos negros, y todos los cabritos manchados o moteados. Ellos serán mi salario. Así el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, será que te lo he robado. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que le está proponiendo? Mira, ahorita voy a traer todo tu rebaño, ¿verdad? Que ya era mucho. Y vamos a separar todos los que sean manchados, moteados. Todos los corderos negros y todos los cabritos manchados o moteados. Dice, ellos serán mi salario, ¿verdad? O sea que él nada más se va a quedar con esos, los manchados, rayados, moteados, ovejas o cabras. Dice, y cuando tú vengas a ver cómo voy trabajando, puedes ver mi rebaño, y si te encuentras uno que no sea así, podrás saber que te lo robé. Es decir, no hay falla, tú podrías ver si yo me estoy quedando con animales que no son tuyos. Pero esta propuesta está muy bien pensada. La planeó bien, sabe lo egoísta que es Labán, sabe que no lo quiere dejar ir. ¿Quién le pediría a su patrón, que reconoce que él es la joya de la empresa, quién le diría, deja que me vaya así nomás? No. Aquí se muestra la habilidad y la astucia de Jacob, y se está poniendo al tú por tú con alguien que también es muy, diríamos acá, muy picudo. Ya vimos cómo Labán lo hizo. Lo engañó, ¿verdad? Lo transó, decimos los mexicanos. Y le dio gato por liebre. Soltó a Lea y luego ya soltó a Raquel. Y ya asunto terminado con sus hijas. Así que cuando Jacob le va a proponer algo, podemos ver que fue muy concienzudo de la propuesta. Fíjate lo primero que le dice. Si aceptas lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Para llegar a este punto primero se vendió, ¿verdad? Yo, por mi esfuerzo, mis desvelos, por medio de mí tienes todo esto. El Señor te ha bendecido por mi causa. Y puedo seguir haciéndolo si aceptas lo que te propongo. Es decir, le dice, si quieres no me voy. Pero primero fue y le dijo, ya me voy. ¿Te das cuenta? Primero le dice, ya me quiero ir. Y luego, no, ¿que cuánto quieres ganar? No, hombre, pues yo todo lo que he hecho por ti. No, hombre, ¿cuánto quieres ganar? Bueno, te ofrezco esto. Me puedo quedar y seguir trabajando para ti, que eso es lo que quiere Labán, ¿verdad? Pero tú tienes que aceptar esto. ¿Qué le propone? Cuando pase, dice, yo voy a pasar con tu rebaño, y tú separas los manchados, moteados, corderos negros, todos los cabritos manchados o moteados. Ahora, checamos
diccionarios que nos digan contexto de aquel entonces. Resulta que en aquellas regiones las ovejas en su gran mayoría son blancas y las cabras en su gran mayoría son negras o café. Son muy raros los animales manchados. Son muy raras las ovejas negras. Entonces, ¿qué le está diciendo Jacob? Todos esos animales raros, manchados, moteados. Hay un comentarista que explica, los cabritos manchados son los que tenían pequeños puntos en su pelaje. Y los moteados son aquellos que tenían grandes parches de otro color, les diríamos nosotros pintos. Las ovejas negras son muy raras, en su mayoría son todas blancas en aquella región. Entonces lo que está diciéndoles, pasamos con todos tus animales y filtramos todos esos raros. Dice, esos son para mí. Todos los demás son tuyos. ¿Verdad? Y para que veas que soy honesto, puedes ir a checar a mi casa cuando tú quieras y checas qué animales tengo. Si tengo una oveja blanca o una cabra negra o café, es porque te la robé. ¿Verdad? Esas son las más comunes, esas son las que le corresponderían a Labán. Entonces, ¿es un buen trato para Labán o no? Claro que sí, es una ganga. Dice, a ver, Jacob, vas a seguir trabajando para mí y tu paga son esos animales raros que casi nunca salen. ¿Sí? ¿No te parece sospechoso? Así tan fácil, o sea, a ver, según el orden natural de las cosas, ovejas blancas, bueno, si tú cruzas ovejas blancas, ¿qué te va a dar normalmente? Pues ovejas blancas, y si cruzas cabras negras o cafés, pues lo normal es que sean de ese mismo color. ¿Cómo le haces para poder tenerlas manchadas? Entonces, este trato asegura a Jacob la mayor ganancia posible. La gran mayoría de los animales serían suyos, ¿verdad? Pero ¿por qué razón Jacob querría proponer un trato que es desfavorable para sí mismo? ¿Y por qué razón habría de ser bondadoso? ¿No te parece sospechoso? Si tú fueras Labán, ¿le entras o no? O dirías, a ver, que hay tú encerrado, ¿verdad? ¿Cómo? O sea que tú vas a ganar bien poquito. Pero, por otro lado, diría Labán, va a seguir trabajando para mí. Así que yo voy a seguir prosperando. A él le van a tocar muy pocos animales. A mí me van a tocar muchos animales. Y sabiendo que Labán es egoísta, que piensa en sí mismo, en cómo ganar, prácticamente no puede rechazar esa oferta, ¿verdad? Ahora, ¿Jacob está siendo muy inocente al proponer esto o tiene algo entre manos? Entonces, versículo 34-36, Labán acepta y se asegura que Jacob quede con la mínima ganancia posible. Génesis 30, 34-36. Está bien, acordó Labán, acepto tu propuesta. Ese mismo día Labán apartó todos los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todas las que tenían alguna mancha blanca y todos los corderos negros y los puso al cuidado de sus hijos. Después de esto puso una distancia de 3 días de viaje entre él y Jacob. Mientras tanto Jacob seguía cuidando las ovejas de Labán. Así que, ¿qué es lo que hizo Labán? A ver, yo había entendido que Jacob dijo, sepáralos y todos los que son así manchados son míos, los otros son tuyos. ¿Qué hizo Labán? Le dijo, trato hecho. Separó a todos los manchados y rayados y moteados y se los dio a sus hijos. Y le dijo, aquí están todos los demás, Jacob. Ahora sí, empieza el trato. ¿Te das cuenta? Salió vivo, ¿verdad? No le dijo, bueno, estos poquitos son para ti, Jacob, pues para que empieces, ¿verdad? Es tu arranque, ¿verdad? Tu inversión inicial. De aquí empiezas a cruzarlos entre ellos y empiezas a tener los manchados que quieres. No, le dijo, todos estos ya son míos. Y es más, los manda bien lejos, para que Jacob no tenga oportunidad de generar crías de esos animales y quedarse con ellos, ¿verdad? Entonces fíjate, es un negociazo para Labán y encima se asegura de que Jacob no tenga esperanzas
de poder quedarse con las crías de los que ya están manchados. Entonces realmente este hombre es vivo. No había ninguna cláusula que impidiera eso. No está especificado exactamente a partir de cuándo. Y Labán dijo, pues a partir de que yo separe todos, ahora sí, ya nomás te quedas con las ovejas blancas y los cabritos negros y cafés. Échale ganas y espero que algún manchado salga, ¿verdad? Así que Jacob inicia con nada, ¿verdad? Con nada. Pero podemos ver que Jacob echa a andar su plan. Génesis 30, versículos 37 al 40. Él está seguro que puede manipular la genética de los animales con dos procedimientos. Procedimiento número 1, versículo 37 al 40. Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercara a beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas, y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Entonces Jacob apartaba estos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán, y de esta manera logró crear su propio rebaño diferente al de Labán. Ahora analicemos con cuidado, ¿verdad? No pude encontrar foto de estas ramas, ¿verdad? Ramas de álamo, almendro y plátano. Pelarlas de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Y yo imagino que les cortaba un cacho y lo de adentro se veía blanco, ¿verdad? Y dice que las acomodaba, las que había pelado, en todos los abrevaderos para que las tuvieran enfrente. Es decir, cuando la oveja iba a tomar agua iba a estar viendo esas franjas blancas, ¿verdad? Y dice, cuando llegaba, o cuando estaban en celo y llegaban a parearse ahí, tanto el macho como la hembra tenían a la vista esas rayas blancas. Y eso hacía que tuvieran crías rayadas, moteadas o manchadas. ¿Cómo ves? Ahora, el versículo 40 dice, entonces Jacob apartaba estos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Pero diría, espérame, no leímos que Labán ya había quitado a todos los que eran manchados y había puesto suficiente distancia, 3 días de viaje entre ellos, de manera que Jacob no tuviera contacto con esos animales. ¿Por qué nos dice el versículo 40? Que estos corderos, los que salían ya manchaditos, los ponía enfrente de los que ya estaban rayados y negros del rebaño de Labán. Eso es una contradicción, ¿verdad? Bueno, resulta que el original no dice precisamente eso. Es una traducción difícil y encontré al menos 3 comentaristas que proponen esta traducción válida que resuelve el problema de la contradicción. La traducción sería esta. Entonces Jacob apartaba a esos corderos y ponía a los animales de Labán frente a los rayados y negros. De esta manera logró crear su propio rebaño diferente al de Labán. Es decir, cambiando el orden de las palabras que pone la NBI, porque la Reina Valera 60, vamos a leer la Reina Valera 60 para que vean que ellos le sacaron la vuelta al problema y ni siquiera tradujeron bien. La Reina Valera 60, el versículo 40. Esa es la NBI todavía, ¿verdad? ¿Sí lo tienen? Gracias. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo el que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. De fijas, ellos no dijeron nada de poner uno frente al otro, ¿verdad? Simplemente dice que los apartó y los puso a un lado, pero no está traduciendo correctamente. La NBI traduce correctamente, bueno, traduce más acorde al original, pero genera una contradicción. Porque en lugar de decir que pone a los rayados frente a las ovejas de Labán, dice que pone a los animales frente a los animales rayados de Labán, ¿verdad? Y eso es lo que genera la contradicción. Pero según la posibilidad en las traducciones, se resuelve aclarando que los animales de Labán no son los rayados ni los moteados, sino los corderos que había tenido. De hecho, eso es lo que hace sentido, ¿verdad? Es decir, cuando los animales de Labán, los que eran de un color liso, cuando iban
a tomar agua, ponía los corderos delante de ellos también. O sea, no nada más las ramas, también los corderitos mixtos. De manera que lo estuvieran viendo, ¿verdad? Esa es una técnica. La otra, versículo 41 al 42. Además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas en los bebederos frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas. Pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba las ramas. Así los animales débiles eran para Labán y los robustos eran para Jacob. Ahora, débiles o fuertes, ahí la palabra hebrea en original no se traduce directamente como los débiles o los fuertes. Hace diferencia a los que están unidos y los que están esparcidos. Y no tiene sentido la traducción para nosotros, pero el contexto histórico nos da la clave. Resulta que las ovejas tienen crías 2 veces al año. Unas nacen en primavera y unas nacen en otoño. Y se considera que las que nacían en otoño son más fuertes que las que nacen en primavera. Así que cuando habla de las que están unidas en el hebreo, hace referencia a las que nacieron en otoño. Dices, ¿pero qué tiene que ver la temporada con esa palabra? Bueno, que cuando en invierno las ovejas para mantener su calor se mantienen unidas. Y el esfuerzo que hacen por mantenerse unidas y la resistencia que generan, cuando sobreviven el invierno y se aparean en primavera, esas ovejas son fuertes, son las que sobrevivieron. Están corriosas, diríamos nosotros. Por consecuencia, las que nacen en otoño, porque son crías de las que sobrevivieron el invierno, son más fuertes que las que nacen en primavera porque fueron concebidas en otoño. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jacob? Hay 2 alternativas. Cuando se estaban apareando en primavera, escogía a esas o a ese ciclo para que las que nazcan en otoño sean mixtas, o sea, sean rayadas, manchadas o moteadas. Y cuando se estaban apareando en otoño no hacía nada, que al cabo las crías eran más débiles. Sin descartar que también durante el apareamiento en otoño podía escoger a las ovejas más fuertes y aplicarles la técnica. El punto es que aquí se revela el plan de Jacob. Cuando le está proponiendo a Labán, no te preocupes, mira, yo me quedo con los manchados, ya tiene en mente el método que va a aplicar para asegurarse de que sean más los manchados, ¿verdad? Así que ¿quién resultó más vivo? Es un duelo de titanes, ¿verdad? Jacob contra Labán y los dos son bien mañosos. Jacob usó la avaricia, el egoísmo de Labán y lo hace caer en un trato que él cree o confiando en que él va a poder manipular esto. Ahora la pregunta que debemos hacernos es cierto esto que dice la Biblia? ¿Podríamos hacer un experimento y colocar las ramas o rayas blancas y que los animales se apareen y asegurar que vamos a tener crías manchadas, rayadas o moteadas? Digo, ¿se puede manipular la genética por lo que vio el animal en el momento en que se está apareando? Claro que no. Claro que no. Y esos pasajes son muy atacados, son muy usados por los ateos diciendo, eso es una barbaridad, eso es pura ignorancia, seguramente vas a manipular la genética así. No puede ser, es absurdo, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 43? Génesis 30:43. Dice, de esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. Le funcionó. ¿Cómo es que le funcionó si la genética no se puede manipular así? Y luego dirían algunos, ¿y a poco también se puso a cruzar criados y criadas? Y camellos y asnos, ¿para quedarse con ellos o qué? No, no, no. La lana en aquel tiempo, la lana, o sea, de las ovejas, ¿verdad? No nuestra lana. La lana era un producto muy valioso porque resulta que en aquellos tiempos la ropa era principalmente hecha de lana. Entonces, teniendo muchas ovejas y corderos, principalmente las ovejas, esa lana se vendía y se adquirían muchos bienes porque era considerado muy valioso y con eso compró criados, criadas, camellos y asnos, ¿verdad? Es decir, con lo que obtuvo a través de tantas ovejas que llegó a tener y tantos cabritos, tuvo los medios para hacerse tan próspero. Así que su técnica le funcionó. Por eso dice, de esta manera Jacob prosperó muchísimo. Pero yo al tema le puse, Dios enriquece a Jacob. ¿Cómo puedes llegar a esa conclusión?
Dado que sabemos, hoy en día, quizás ellos pensaban que sí, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no se puede manipular genéticamente los animales de esa forma, ¿verdad? No es posible hacerlo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué explicación podemos dar nosotros? ¿Cómo es que esto, a pesar de que no concuerda con la ciencia moderna, cómo puede ser real? ¿Cómo podemos confiar en la palabra? Bueno, porque les di tips que seguramente olvidamos. Yo les dije, no era necesario que Labán fuera a consultar la adivinación, ¿verdad? ¿Por qué? Por la promesa de Dios a Abraham. ¿En qué consistía la promesa? En que lo iba a bendecir, y bendeciría a los que lo bendijeran y maldeciría a los que lo maldigan, que en el original es despreciar, ¿verdad? A los que lo desprecian. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué está prosperando Jacob? ¿Porque su técnica funciona? No. ¿Qué es lo que Dios le había dicho cuando se apareció a él en Betel? Que lo iba a bendecir. Esta bendición es independiente de la promesa de Dios. Es como si Dios dijera de repente, achis, le funcionó. ¿Se hizo rico? Ni siquiera tuve que bendecirlo. Claro que no. Lo que estamos viendo aquí es un fenómeno que muchos tardamos quizás años en comprender. No sé si alguna vez te preguntaste, oye, ¿cómo es posible que aún antes de nacer de nuevo, por ejemplo era mi caso, a veces siendo niño a mí se me inculcó muchísimas cosas sobre Dios, erradas, ¿verdad? Muchas de ellas, pero entre otras cosas eran ciertas. Dios siempre te oye, no importa dónde estés, Él siempre te ve. Aunque no me dijeron que era la omnisciencia y la omnipresencia, siempre me dijeron mi mamá y mi abuela, Dios te está viendo siempre, ¿verdad? Y escucha todo lo que dices, y tú me decían, le puedes rezar en cualquier lugar. Y yo cuando iba a presentar exámenes y me ponía nervioso, yo le rezaba a Dios, y rezaba a los Padres Nuestros y las Aves Marías, y las frases, no, que al San Vicente no sé qué, y Dios me ayudaba, y me iba bien. Y a veces pues al tanteo, y como quiera pasaba. Y yo decía, oye, sí, Dios contesta las oraciones. Y luego eres cristiano y dices, ¿cómo es que me contestó todo eso? ¿No has conocido personas que dicen, yo fui allá no sé qué lugar de la Chorrito y cumplí mi manda y se me hizo el milagro? A ver, ¿cómo me explicas eso? Y se quedan los cristianos, ay, rayos. No, pues un demonio te lo hizo, ¿verdad? Esa es la escapatoria más simple. El demonio te lo dio, ¿verdad? Pero, ¿qué dice Lamentaciones 3, 37 y 38? Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Qué significa esto? Que aun si tú dijeras, el demonio se lo dio, ok, pero ¿quién lo autorizó? Dios. Y estás diciéndome, Hernán, que una persona que fue a pedirle algo a un ídolo, ¿Dios se lo concedió? Sí. ¿Quién más? Dime quién más. ¿Por qué haría eso? Bueno, este es un ejemplo clásico. Jacob piensa que su técnica le da resultados, pero Dios está usando su ignorancia para bendecirlo. ¿Me explico? Si todo lo bueno viene de parte de Dios y Jacob está siendo prosperado de acuerdo a la promesa de Dios, ¿quién lo está prosperando? ¿La técnica con las cabras locas? No. Dios, a pesar de su ignorancia. Recordemos que Jacob no ha sido regenerado. Jacob no conoce a Dios, sin embargo Dios le dijo que lo iba a bendecir. Ya lo había elegido para bendecirlo. Así que lo está bendiciendo a pesar de su ignorancia. Y eso es muy importante que lo comprendamos. Muchas veces, yo lo puedo decir en mi vida personal, pensaba que me iba bien en mi trabajo porque diezmaba, pactaba y sembraba. Decía, por eso me va bien, por todo lo que estoy dando. Y me iba muy bien. Y en mi ignorancia pensaba que era eso. Cuando empecé a tener crisis y dejé de dar porque ya no me funcionaba. Y dije, pues ¿qué pasó? Si siempre me funcionó muy bien, ahora ¿por qué no funciona? Y luego me angustiaba, ya no tengo para pactar, ahora me va a ir bien mal. Pero luego me empezó a ir bien. Y dices, pues ¿dónde está la clave? ¿Dónde está el secreto? Es que no hay secreto. Dios te bendice cuando Él quiere, no por lo que haces. ¿Me explico? Lo que para mí era diezmar, pactar y eso,
Eran las varas de plátano, álamo y no sé qué partidas para que se vea lo blanco y poniendo las cabras ahí para que funcione. Somos muy dados a quitarle la gloria a Dios y ponerle el crédito a las cosas o ponerle el crédito a nosotros mismos. Me va bien porque le echo ganas. Me va bien porque me esfuerzo. Me va bien porque mientras ustedes están acostados yo estoy trabajando. Falso. No es lo que tú haces. Jacob piensa que su técnica es la que está funcionando, pero es Dios quien lo está bendiciendo. ¿Cuántas veces no oraste mal y aún así Dios te lo concedió? ¿Cuántas veces trataste de comprar la bendición de Dios diciéndole, Dios, si tú me das esto, yo te doy esto? Te lo daba y tú le quedabas mal. ¿Te pasó alguna vez? ¿Cuántas veces te perdonó mientras tú le jurabas que jamás lo ibas a volver a hacer y como que ya lo hiciste? ¿Por qué? ¿Acaso te perdonó porque le ofreciste un buen trato? ¿Te perdonó porque fuiste a cumplir la manda? No. Te perdonó porque Él quiso bendecirte. Te perdonó porque Él quiso hacerlo. Te bendijo porque eso es lo que Él quería hacer contigo, aún a pesar de tu ignorancia. ¿Me explico? Aquí la Escritura no nos está diciendo que esa técnica funciona. Nos está demostrando el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios le dijo, te voy a bendecir. Y después de que acabó su periodo en el cual mismo se amarró con tal de casarse con Raquel, luego Dios le empieza a bendecir. Así que aquí no hay ninguna afirmación científica ni de genética. Aquí nos está mostrando que a pesar de la ignorancia de Jacob, Dios decidió bendecirlo. Por eso, si alguien dice, es que fui con el niño de no sé qué y me hizo el milagrito, nada sucede sin que Dios lo permita. Y la Biblia es clara que un ídolo nada es. Así que Dios tuvo misericordia de ti a pesar de tu ignorancia. Pero ahora si puedes ver con claridad eso, destruye esos ídolos y agradécele a Dios que fue quien realmente lo hizo. Necesitamos ver con claridad que todo lo que pasa es porque Dios lo ha permitido. Y que nosotros no somos el factor, ni tu figura de yeso, ni tus ofrendas, ni tus oraciones, ni tu esfuerzo, ni tu ética, ni lo que tú quieras ponerle. Te aseguro que por muchas veces por ser ético te va a ir mal. Y muchas veces, aunque no estás haciendo lo que debes, puede que te vaya bien. Porque tú no puedes controlar lo que Dios decide hacer. ¿Me explico? Cuando dice, así fue como Jacob prosperó muchísimo, no está diciendo que el método es correcto. Está diciendo el medio que Dios usó para bendecirlo. ¿Me explico? Entonces, Jacob no ha sido regenerado aún. Y él sigue tratando de hacer las cosas mal. ¿Fue honesto con Labán? ¿O fue a engañarlo? Fue a engañarlo. Reconoce de cierta forma, oye, fíjate, ambos lados. Labán dice, ya consulté por adivinación y ya sé que eres tú, picarón, que es Dios quien te ha usado. A ver, estás con ídolos familiares, pero estás diciendo que reconoces que Dios es, ¿verdad? Jacob, el Señor te ha bendecido por medio de mí, y luego tratando de hacer tranzas. ¿Qué clase de personas son estas? Son de las más comunes que hay. Mucha gente afirma que cree en Dios y al mismo tiempo hace cosas totalmente opuestas a lo que haría alguien que cree en Dios, ¿verdad? Vas con las que te hacen limpias para quitarte las malas vibras, y para que no te sientas mal, te limpian con la Biblia, ¿verdad? ¿O nunca te limpiaron así? No, sí funciona, no te creas. Agarran la Biblia, no, es que dale una barrida, porque a mí una vez que me asustaron, estaba chiquitillo, decía, no, pues que se asustó y no podía dormir, decía, no, pues trae algo, o empache, bárrelo con un huevo, no, eso es brujería, bárrelo con la Biblia, bueno. ¿Sí o no les calma la conciencia, verdad? Pues sí. Dices, pero qué contradictorio, ¿y para qué quiero la Biblia para barrerte si estoy contradiciendo lo que la Biblia dice? Por ignorancia, ¿verdad? ¿Alguna vez alguno de ustedes lo curaron con empacho? Digo, lo curaron de empacho, que tenían que jalarte el cuero de la panza, pero primero una buena barrida con un huevo. Y luego la demostración es que ese huevo lo abrían y salía rojo.
¿Alguna vez te tocó? No. A mí me apantallaron, pero bastante, porque eso no funciona. Y yo estaba ahí está con el huevo. No funciona, y luego te estiran la panza. Y luego, no, aquí está. Y salió rojo. Me asusté. Dije, oye, pues, ¿qué me hicieron? Y me sentí mejor, que era lo más grave. Y bueno, podríamos indagar si fue algo psicológico, si ya había inyectado algo al huevo, o si realmente estaba bien endemoniado, no sé, ¿verdad? Pero el punto es que Dios, aún a pesar de mi ignorancia, muchas veces me ayudó. ¿Me explico? En aquel entonces podía darle crédito, esa señora sí cura, el huevo sí sale rojo, pero pues es toda la ignorancia que tienes, no sabes de dónde provienen las cosas, le atribuyes poderes a cosas sin conciencia, sin poder, sin nada. ¿Qué te hace pensar que porque te pasan un huevo y te dicen varios padres nuestros se te va a quitar la enfermedad? Pero aún así Dios en su misericordia nos ayudó muchas veces. En aquel entonces no lo comprendíamos, pero lo debemos ver con claridad. Si Dios decidió bendecirte, es porque Él quiso. Y aún los medios más ignorantes que puedas usar, Dios puede usarlos para bendecirte, para darte lo que Él quiere darte, aunque todavía no te concede el entendimiento. Ahora, no te estoy diciendo que vayas y que te hagas una cura de empacho, ¿verdad? O que vayas y le reces a los ídolos. No, no te estoy diciendo que hagas eso, te estoy diciendo que entiendas que si alguna vez pasó y funcionó, no fue el ídolo, no fue el huevo, no fue la barrida con la Biblia, con las hojas de lo que sea, fue la misericordia de Dios. Y podríamos hacer memoria de tantas cosas que nos han pasado, tantas cosas que Dios nos libró, aunque pedimos mal, aunque pedíamos para nuestros deleites, aunque tratábamos de extorsionar a Dios o de chantajearlo o de comprar sus bendiciones, y Dios nos tuvo paciencia y nos toleró. ¿Por qué? Porque así como en el caso de Jacob, aunque todavía no nace de nuevo, ya lo había elegido para salvación. ¿Me explico? Y todo hijo de Dios podría analizar su pasado antes de Cristo y ver que Dios tuvo muchas veces misericordia de él. Y que Dios le concedió cosas que pidió aunque no entendía ni conocía a Dios. Entonces lo que podemos ver es que Dios está bendiciendo a Jacob, está haciendo en cierta forma justicia por lo aprovechado que ha sido Labán, le está dando a Labán merecido al darle a quien le corresponde el fruto de su trabajo, que es Jacob, y a Labán lo deja por los medios naturales. No se reproducían sus animales, ¿verdad? Fue la influencia de Dios en Jacob lo que hizo el cambio. Cuando se hace esta separación, Labán sigue en condiciones naturales, pero es Dios quien ahora demuestra que él ha elegido a Jacob. Pero aún así, vamos a ver el siguiente capítulo, que eso genera muchos problemas y que aparte había otro plan en Dios. El conflicto entre Jacob y Labán, la separación definitiva entre ellos y el conflicto entre Labán y sus hijas. Fue por medio de esta bendición. Así que podemos ver que Dios lo bendijo, pero tampoco fue solamente como para recompensarlo. Al mismo tiempo que lo bendice, está haciendo que se generen los problemas que lo van a obligar a regresar a la tierra de su padre Isaac y a confrontar a su hermano Esaú, que había jurado matarlo. Dios es tan sabio que cada cosa que permite nuestras vidas tiene un propósito. Y debemos de ser, digamos, debemos tener en claro que cuando Dios nos bendice y podemos ver bendiciones y buenos días, eso no significa que siempre van a permanecer, ¿verdad? Que muchas veces esos buenos tiempos nos van a meter en problemas por falta de sabiduría, por falta de administración, o porque nos concluimos o nos convencemos de que nuestras manos nos dieron eso. Y Dios nos enseña una lección. Así que siempre vamos a estar para arriba y para abajo, bien y mal, pero podemos confiar que en todo Él nos va a sostener. Jacob, ahorita, en este momento del tiempo que estamos viendo, pues estaba felizote, ¿verdad?
prosperando y prosperando y prosperando, bueno, no le va a durar mucho. Se va a meter en graves conflictos. Pero por lo pronto, para el día de hoy, podemos ver que si Dios ha decidido bendecirte, Él usará lo que quiera, lo que sea, y te va a bendecir. Aún como en el caso de Jacob, que sus intenciones eran malas, a pesar de eso Dios lo bendijo. Así que bajo ninguna circunstancia debemos pensar que somos meritorios de lo que nos da, o que por nuestros pecados Dios nos ha despreciado y no nos va a dar. Su amor es para con sus hijos, para los que ha hecho nacer de nuevo, es incondicional por los méritos de Cristo. Cristo ya pagó. Lo que vivimos aquí no tiene nada que ver con nuestra salvación, tiene que ver con nuestra santidad. Y Dios va a trabajar en nosotros para hacernos cada vez más santos. Cuando vengan los días buenos, dice Eclesiastés, alégrate, ¿verdad? Y cuando vengan los malos, sépalo bien que ambos provienen del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Jacob pensaba que sus ramas y sus técnicas eran la causa, ¿verdad? Asegurémonos y pidámosle a Dios que no cometamos ese error. No es porque lees mucho la Biblia o porque vienes a la iglesia siempre o porque sabes mucha Biblia, es por su misericordia, ¿verdad? No dejemos que nada opaque la gloria de Dios, siempre, ni nosotros mismos, ¿verdad? Pidámosle a Dios que siempre podamos tener claro en nuestra mente que toda la gloria es de Él. ¿Ok? Vamos a orar, Señor. Queremos agradecerte por tantas misericordias que nos has dado en toda nuestra vida. Por todas las veces que, al igual que Jacob, estábamos totalmente perdidos y confundidos en nuestra manera de pensar. Y aún así decidiste bendecirnos. Aún así concediste algunas de nuestras peticiones, las que eran de acuerdo a tu voluntad. Gracias porque en medio de nuestra ignorancia, aún cuando llegamos en determinados momentos a sentirnos sin salida y te buscamos, aunque no era genuino, aunque solo queríamos tu bendición, aunque no te buscábamos a ti, aún así tuviste misericordia y nos diste bendición. Gracias por todas esas cosas que evitaste en nuestras vidas, que quizás nos hubieran matado, nos hubieran perjudicado, pero no permitiste que sucedieran. De cuántas cosas nos libras todos los días y ni siquiera estamos conscientes. Por eso queremos primero pedirte perdón por todas las veces que quitamos la gloria que te corresponde y le dimos a cualquier cosa, cualquier objeto, persona, incluso nosotros mismos. Perdónanos por todas las veces que en lugar de darte gloria, concluimos que eran simples medios naturales. Perdónanos por todas las veces que en lugar de glorificar tu nombre, decidimos que había un método que estábamos aplicando, incluso lo enseñamos para que otros lo aplicaran y fueran bendecidos. Perdónanos, Señor, por tanta ignorancia, por tanta maldad de nuestros corazones, pero tú tuviste a bien, por los méritos de tu Hijo, Señor, limpiarnos de nuestro pecado. Y aún siendo hijos tuyos hemos cometido errores, orando equivocadamente o pidiendo para nuestros deleites, para nuestras propias pasiones. Concédenos, Señor, siempre tener en claro que lo bueno o lo malo que nos acontezca en nuestras vidas, desde nuestra perspectiva, proviene de ti, Señor, ambas cosas. Nada sucede sin que tú lo permitas y concédenos descansar en esa verdad, descansar en que tú eres fiel, tú eres justo y a pesar de nuestros errores, Señor, tú has prometido que nada nos apartará de tu amor. Jesucristo dijo que ninguna de sus ovejas sería arrebatada de su mano, Señor. Enséñanos a descansar en ti a pesar de nuestros errores. Enséñanos a confiar en ti en nuestra debilidad y no a causa de lo que sentimos como fortaleza. Que no nos acerquemos con confianza en ti, Señor, por las cosas que hacemos o en desconfianza por las que no hacemos. Enséñanos a entender que tú nos bendices porque así te ha placido hacerlo, Señor, y que tú nos sostienes por la misma razón, solamente porque así te ha placido para gloria de tu nombre. Gracias por tantas cosas que nos diste, que nos das y que según tu palabra nos darás, que serán para nuestro bien,
para crecer a la estatura del varón perfecto, Señor. Gracias por todo eso. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Tenemos 15 minutos. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si queda tiempo, contestamos las preguntas en línea. ¿Alguien tiene una pregunta? Acá adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Oye, Hernán, bueno, yo escuché un documental, creo, comentarios históricos ahí en lo que estabas comentando de la historia de Génesis. La pregunta es si Jacob estaba utilizando un método de brujería por lo que estaba en ese tiempo, va, lo que pasaba y lo que aprendió y aparte pues no era regenerado tampoco. Entonces, la pregunta es esa, va, si él estaba utilizando un método de brujería. Por ahí también escuché ese comentario. Bueno, según el contexto histórico de algunos comentaristas, dicen que eso era una sabiduría común, es decir, un método usado por los pastores para tratar de controlar qué tipo de animales tenían. Eso de hacer cosas para que los animales más robustos tuvieran cierto tipo de crías era, por así decirlo, una práctica común en aquel entonces. Lo que podemos inferir de ahí, no por la costumbre de ese entonces, no es que era propiamente algo pagano. Digo, es pagano en esencia de que están confiando en otra cosa en lugar de Dios, ¿verdad? Pero no era propiamente dedicado a alguna deidad. Era una forma en la que ellos pensaban que podían obtener ciertas cosas por métodos naturales. Entonces, bajo ese contexto, no hay nada que indique que estuviese orientado hacia algún poder sobrenatural o hacia alguna deidad en particular, de manera que ubiquemos a Jacob como haciendo tradiciones paganas, ¿verdad? Si te fijas, el procedimiento que hace es puramente natural, ¿verdad? No hay ninguna invocación, no hay ningún tipo de poder obtenido. Ellos consideraban que los animales en el momento de apareamiento, lo que veían afectaba directamente a las crías. Ya está ahí, ¿verdad? Tratar de deducir un proceso pagano o idolatría o brujería me parece que está fuera del contexto histórico. Ok, sí, esa era mi duda. ¿Alguien más? Yo, buenas noches, acá en las alturas. Pensé que decías que tenías preguntas en línea. Dije, bueno, Sí, esas van al final. No, muy rápido. Tiene que ver con la aplicación de una palabra que utilizaste, que es nahas para adivinación o practicar la adivinación cuando se utiliza como verbo, pero cuando se utiliza como sustantivo hubo una aplicación distinta en el caso de serpiente, que se usa aparte como sustantivo y masculino. Y quisiera ver hasta dónde podríamos extendernos, porque la palabra Aarón en una predicación le diste dos connotaciones, una Desnudo. positiva y otra negativa, exactamente, como astuto y desnudo, y de ahí surgió una explicación. Entonces, ¿hasta dónde sería prudente extendernos con esa palabra y decir que, puesto que sería probable que Satanás no conocía lo que iba lo que Dios le dijo o cómo instruyó al hombre, trató de adivinar con la pregunta que le hace a Eva con que Dios dijo, partiendo de que la palabra para serpiente también, nahas, tiene la aplicación en el verbo como practicar adivinación o adivinación, hechicería, etcétera. Sí, bueno, es que como sustantivo tendría que ver con como lo interpretaban ellos. Acuérdate que también la serpiente dice que era astuta, ¿verdad? Y fíjate la traducción que dije como posible según los comentaristas, que por medio de la observación o por medio de la experiencia, ¿verdad? Y eso tiene que ver con alguien que sabe hacer las cosas o que analiza bien las cosas. Entonces, me parece que yo descarté esa traducción en el caso de Labán por la evidencia de sus ídolos familiares, ¿verdad? Pero también es una posible traducción que esa observación o de ver lo que pase haga referencia quizás a la serpiente como astucia o algo de ese tipo, ¿verdad? Digamos que la palabra para serpiente no necesariamente tiene que ver con lo que estamos leyendo en la adivinación. Habría que ver cómo se aplica el hecho de ver en el contexto de verbo en distintas ocasiones, pero me parece que en cuanto al sustantivo sería solamente en cuanto a referencia a la astucia de la serpiente, no como
una serpiente en el sentido animal, ¿verdad? Pero no tengo el expertise para poder explicar el hebreo cómo poder aplicar el sustantivo en ese caso. Lo que sí podemos saber con certeza es que no lo está aplicando como un sustantivo en el caso de Labán, ¿verdad? Está diciendo que por medio de adivinación sabe algo. Es decir, no hace referencia a un objeto per se, sino a algo que hizo. Y por eso es que yo me estoy yendo por ese camino. Sí, no, era más que nada para tener un poquito de luz en cuanto a lo que Satanás le propone a Eva, no en el uso que me pareció correcto en el de la predicación, sino era hasta dónde considerabas que podía ser válido utilizar esta palabra también o utilizar la definición como verbo para sugerir o explicar que pudo ser posible que, puesto que Satanás no conocía lo que se le había revelado al hombre en aquel entonces, intentó adivinar a través de una pregunta con que Dios dijo, para tratar de extraer un poco de información de Eva. Okay. Pero me parecería que haría en cierta forma inocente a serpiente, ¿no? Porque no sería una mentira deliberada. No, bueno, ya que tiene la información, por lo que Eva le contesta, le dice, le responde, no, espérate, no te equivoques, muñeco, o sea, sí podemos, pero de este no. Entonces él ya obtiene lo que necesitaba. Pero ¿cuál era tu perspectiva en cuanto a eso nada más? Muchas gracias. Sí, digamos, está fuera de mi alcance ya en esa aplicación del hebreo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Hay dos? Buenas noches. Vemos ahí que Jacob, al principio de la historia que la Biblia empieza a narrar de él, se refiere a que era un hombre de casa. Uh-huh. Ya para esta época ya lleva 14 años siendo pastor. Uh-huh. Entonces esas prácticas del poner la vara y que las ovejas o los animales salgan manchados, ¿son obtenidos de la experiencia que ha tenido? ¿O nadie había hecho eso antes? O no sé ahí cómo era ese entonces. Bueno, no, porque ya habíamos visto que cuando se encuentra el pozo donde conoce a Raquel, le dijo a los pastores, ¿verdad? Oye, a esta hora de la mañana los animales ya están sedientos, no deberían esperar más. Y el hecho de ser un hombre de casa indicaba que se dedicaba a las actividades de ahí, de la casa. Es decir, Esaú se iba de rol, o se iba a pasear, de viaje, a cazar, pero Jacob se hacía cargo de las actividades de ahí, entonces conocía el oficio de pastor. Ahora, no hay nada que indique que eso lo aprendió allá. De hecho, si lo aprendió allá, debería ser conocido por Labán y la gente de ahí, ¿verdad? Más bien parece ser que era un proceso que se conocía en las tierras donde estaba Jacob y no era conocido donde estaba Labán. Y él, aprovechando de esa ignorancia, como se le aplicaron a él no le habían dicho o no sabía que se tenía que casar primero la mayor. Omitieron esa información y ahí lo agacharon. Es probable que Jacob haya hecho lo mismo, ¿verdad? Con él, que era información que él conocía y que desconocían en esa región y de ahí se aprovecha. Pero lo que sí podemos asegurar es que ya tenía experiencia como pastor desde el momento en que conoció a Raquel. ¿Alguien más? Acá, ¿verdad? Hace rato que hablaba sobre las bendiciones, ¿verdad? Que se le pide la gente a los ídolos. El salmo que dice que Dios hace que salga el sol para el justo e injusto, ¿es aplicable también para lo que comentabas? Bueno, me parece que no. Ahí cuando Dios o hace llover sobre buenos y malos, o el sol sobre justos e injustos, habla de su amor benevolente o de beneficencia, ¿verdad? En ese sentido Dios ama a todos. Pero cuando hablamos de concederte algo en particular, es algo más allá, ¿verdad? Es una excepción a la regla, y a veces pueden ser cosas incluso antinaturales, o no antinaturales, fuera de lo natural, algo concedido de parte de Dios. Entonces, este tipo de concesiones o riqueza que Dios da, por ejemplo, en el caso de Jacob, no podemos considerarlo como el amor que tiene para con todos los hombres, genérico. Por eso hay que hacer una distinción. Esto es algo todavía mucho más especial que Dios concede en ciertas ocasiones, que está muy por encima del amor que tiene para toda la creación.
Ok, entonces no tiene nada que ver el salmo este. Me parece que habla de cosas diferentes. Ok, gracias. ¿Alguien más? No. ¿En línea? No. Muy bien. Es todo pues.